Buenas tardes, pues me alegra que estén de nuevo conectados con esta su página, porque sé que si se conectaron es porque quieren que Dios les hable a sus vidas, a sus corazones, a sus espíritus, y pues en el nombre de Dios declaro que así va a ser. Bueno, hoy es jueves de parábolas y la parábola que nos corresponde al día de hoy es la parábola de Lázaro y el rico. Esa la encontramos en Lucas 16 del 19 al 31. Entonces, pues vamos a comenzar. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a todas y cada una de las personas que se conectan hoy con esta tu página, que les hables a sus espíritus y que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Te pido, mi Señor Jesucristo, que alumbres con la luz de tu rostro a tu pueblo, Señor, para que toda oscuridad salga a la luz, que todo aquello que nos está impidiendo entrar en tu reino, que todo aquello que nos impide conocerte verdaderamente, que todo espíritu de oposición, todo aquello que se levanta en contra del propósito, el diseño y la voluntad de Dios en nuestras vidas sea derribado. Padre amado, te pido que escribas tu palabra en nuestras mentes y la grabes en nuestros corazones, que hables a nuestros espíritus a través de esta tu palabra, Señor, y que nos muestres qué nos aparta de ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, entonces la palabra dice así. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y cada día comía regiamente. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que se tendía a la puerta del rico y que sentía ganas de llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles hasta el cielo, cerca de Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro cerca de él. Entonces grita: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que me refresque la lengua, porque estas llagas me atormentan». Abraham respondió: «Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes durante la vida, lo mismo que Lázaro recibió males. Ahora él aquí encuentra consuelo y tú, en cambio, tormentos. Sepas que por estos lados se han establecido un abismo entre ustedes y nosotros, para que los que quieran pasar de aquí para allá no puedan hacerlo, y que no atraviesen tampoco de allá hacia nosotros». Contestó el rico: «Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a mis familiares, donde están mis 5 hermanos, para que les adviertas y no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham contestó: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». «No, padre Abraham», dijo el rico, «si uno de entre los muertos los va a visitar, se arrepentirán». Pero Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no le creerán». Pues yo creo que la palabra es bastante fuerte, pero recordemos que las parábolas las dijo Jesús en vida. Jesús mientras caminó, mientras él mismo enseñó al pueblo. Y pues resulta que esta parábola me recuerda mucho al Sermón del Monte. Resulta que el Sermón del Monte, él lo dijo, o sea, si vemos en los capítulos, él lo dijo en el capítulo 6, de Lucas. Y estamos en el 16. Recordemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Entonces, y en esos 3 años y medio, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas hay 24 versículos en 3 años y medio. Entonces aproximadamente recordó
8 versículos, o sea, teniéndolo en cuenta como así, 8 versículos por año, ¿cierto? Si resulta que en el versículo 6 Jesús dio el sermón del monte y luego en el versículo 16 dio esta parábola, que son muy similares, ya les voy a decir por qué. ¿Qué quiere decir? Que de verdad que es un hecho. Dios está advirtiendo, Dios le habla a su pueblo, pero lastimosamente nosotros no escuchamos, lastimosamente nosotros creemos en nuestro conocimiento propio, en nuestra sabiduría propia, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, y menospreciamos la palabra de Dios. Y esto pasó con este versículo, porque si en realidad este versículo lo conociéramos, muchos pensaríamos más en qué tan fructífero es tener riquezas en la tierra y no en el cielo. Porque esta parábola habla de eso, de las riquezas del cielo y de la tierra. Entonces, ¿por qué yo les nombraba el Sermón del Monte? Porque Jesús en el Sermón del Monte decía, bienaventurados, felices los pobres, porque decía así, felices los pobres porque de ustedes será el reino de Dios. Felices ustedes porque ahora tienen hambre, pero serán saciados. Entonces es lo mismo que pasó, que decía y contaba Jesús en esta parábola. Lázaro era un hombre muy humilde, un hombre enfermo, que esperaba la misericordia de las personas, lo que le podían regalar, lo que le podían dar. Entonces, ustedes van a decir, ¿pero acaso ser ricos es malo? No, para nada. Lo que pasa es que también con esta parábola recordaba la historia del joven rico, el joven que se acercó a la caravana donde iba Jesús y le dijo, Señor, ¿qué me hace falta para llegar al reino de Dios? Yo cumplo todos los mandamientos, yo honro a mi padre, soy muy bueno, ¿qué me hace falta? Entonces Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres y sígueme. Entonces el joven rico se entristeció, se puso muy, muy triste y se alejó. Entonces Jesús dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Digo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de Dios. Entonces es muy similar. Les voy a decir por qué. Porque lastimosamente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas, automáticamente quitamos nuestra fe en Dios. Por ejemplo, las personas que viven trabajando todo el tiempo, cultivando y amasando riqueza, tienen la fe y la tranquilidad de que no les va a faltar nada, de que lo van a tener todo. Entonces eso les da como seguridad. Esas riquezas que están acumulando les da seguridad, pero resulta que cuando nosotros confiamos en nuestros bienes, en nuestras capacidades, en el dinero, en el Dios dinero, automáticamente estamos desconfiando del verdadero Dios que es Dios, le estamos quitando el lugar a Dios. Por eso Dios dice que no podemos servir a dos dioses, a Dios que es Él y al Dios dinero. Porque resulta que en realidad, si vamos a ver, el dinero se convirtió en un Dios que todo lo puede. Porque muchos dicen, tengo dinero, entonces todo lo puedo. Pueden comprar, pueden pagar, si tienen una dificultad en la salud, una enfermedad o algo, entonces dice que pueden pagar los mejores médicos para su salud, para pagar salud. Que si tienen un problema judicial, entonces pueden pagar los mejores abogados o incluso sobornar para salir del problema. Entonces en realidad el dinero se convirtió en un Dios. Entonces muchos viven en pro del dinero y se le está quitando el primer lugar a Dios. Por eso
Por eso Jesús decía que era muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Porque muchos dirán, no, yo creo en Dios. Pero les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes no tienen dinero, ¿cómo se sienten? ¿Pierden la paz? ¿Tienen ansiedad? ¿Tienen afán? ¿Empiezan a pensar qué van a hacer? Si eso está sucediendo en tu vida, quiere decir que el dinero es un Dios. Es tu Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Dios, al Dios verdadero, al dueño del oro y la plata, Él nos da sobreabundantemente. Obvio que tenemos también que ser diligentes, pero con Dios no vamos a perder la paz. Y si llegan situaciones difíciles, porque estamos expuestos a situaciones difíciles económicas, tenemos la seguridad de que tenemos un Dios que va a suplir todas nuestras necesidades conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Ese es la fe en Dios. Tendremos la seguridad que por las llagas de Cristo somos sanos y no nos va a tocar plaga, ni peste, ni enfermedad. Dios, yo les he hablado muchas de las prédicas que Dios me da para ustedes. Dios me ha dicho mucho que Él les diga que Él no busca santos, sino justos. ¿Y por qué justos? Porque resulta que si nosotros somos justos con Dios, nosotros le creemos a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, sabemos que que el dinero no es una prioridad, no es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Entonces automáticamente Dios reemplaza eso. Pero cuando nosotros no somos justos, entonces le damos el primer lugar al dinero. En este caso, que estamos hablando del dinero, del Dios dinero. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, le obedecemos. Si nosotros le obedecemos, quiere decir que lo amamos. Y automáticamente somos hijos de Dios y por ende herederos de sus promesas, herederos de sus riquezas, herederos de sus bienes. Ahora entienden por qué en la iglesia cristiana es tan atacada, pero no es atacada por la forma de la prédica, por la adoración, no, en realidad la iglesia cristiana es atacada en 99% es por los diezmos y las ofrendas, porque resulta que como es un Dios, entonces tocarle el bolsillo a las personas, tocarle su Dios a las personas los choca, crea controversia, crea discordia. Entonces resulta que es más fácil no hablar de diezmos y ofrendas para que el mundo no se moleste, no atacar a ese Dios. Pero resulta que si nosotros confiamos en Dios, independientemente de la denominación, congregación, religión o iglesia donde nos congreguemos, Dios nos va a enseñar que nosotros vamos a depender totalmente de Él y que no vamos a necesitar ningún as debajo de la manga, como dice el dicho coloquial. No vamos a necesitar ningún as bajo la manga porque lo tenemos a Él. Y sabemos que en todas nuestras dificultades, en todas nuestras luchas, en todas nuestras cargas, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él siempre, Él no nos va a dejar abandonados porque somos sus hijos. Así como nosotros como padres queremos dar lo mejor a nuestros hijos y no los vamos a dejar ni aguantando hambre ni nada, asimismo Dios lo va a hacer con nosotros. Entonces, si nosotros le pusimos cuidado a esta parábola, ¿qué pasó con el rico? Fue al infierno, pero no fue al infierno por ser rico. No, fue al infierno porque su tesoro estaba en la riqueza. En su corazón estaba entronado el dinero, amaba más el dinero que a Dios. Entonces eso lo hizo idólatra.
Eso lo hizo infiel, incrédulo. Y eso nos suele pasar a nosotros cuando tenemos dioses en nuestro corazón, cuando tenemos dioses entronados. Entonces por eso él perdió la salvación. Por eso es que Jesús decía que es más difícil que entre un rico al reino de Dios, porque es que para entrar al reino de Dios se necesita fe, pero lastimosamente la fe se forma en la lucha, en el día a día, en el esperar, en la paciencia, en la confianza en Dios, en la dificultad. Porque si yo tengo una dificultad económica, no tengo dinero, no tengo un buen amigo, no tengo forma de que un banco me preste, ¿qué me toca hacer? Confiar en Dios. No hay otra opción. Entonces resulta que cuando nosotros somos humildes económicamente, porque esa no es pobreza, sino es humildad, entonces resulta que empezamos a fortalecer nuestra fe, porque en realidad ya no podemos creer en el mundo, porque no hay formas de creer. Ya nos toca creer en Dios. ¿Sí ven por qué es más fácil que entre un pobre al reino de Dios que un rico? Es precisamente por eso. Porque resulta que si nos enfermamos y no tenemos para un tratamiento costoso, nos toca confiar en Dios. ¿O no? A diferencia del rico. Mire lo que dice Dios acerca de la riqueza. La fortuna del rico es su fortaleza. Él la ve semejante a una muralla elevada. Eso está en Proverbios 18:11. Porque eso pasa con el rico. O sea, confía tanto en su riqueza que siente que como tiene dinero, todo lo puede. Se siente poderoso. Se siente poderoso. Esa riqueza le da valor. O sea, el dinero es un Dios tan grande. Es un Dios tan grande en este mundo que tenemos el ejemplo de Jesús. Una de las tentaciones de Jesús en el desierto, con lo cual lo tentó Satanás, fue con las riquezas. Satanás le dijo que si se postraba delante de él le iba a dar todos los reinos del mundo y sus riquezas. Esa fue la propuesta de Satanás, porque a él le habían sido entregadas. Fue lo que Satanás le dijo. ¿Qué quiere decir? He escuchado a muchas personas muy cercanas que dicen: no, yo estoy bien con Dios, Dios a mí me ama porque yo estoy bien, me va bien en mi trabajo, me va bien en mi negocio, no, estoy bien económicamente, no tengo mayor inconveniente, no tengo problemas, tengo un buen hogar, lo normal, o sea, estoy bien, entonces es porque yo estoy bien con Dios. Pero resulta que desconocen que en realidad, el que castiga es Satanás. No son conscientes que el que mata, roba, destruye, enferma, es Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que si no estamos siendo atacados financieramente, si no estamos siendo atacados en la salud, si no estamos siendo atacados en el hogar o con nuestros hijos, o bueno, en cantidad de cosas que Satanás entra a atacarnos en la vida, quiere decir que muy seguramente estamos en sus manos. Entonces Él nos tiene en un lugar cómodo, de tal forma de que no necesitemos buscar a Dios, no necesitemos clamar. Entonces sencillamente vamos a misa, vamos al servicio cada 8 días, oramos, rezamos y ya, y pues estamos bien. Entonces eso es lo que Satanás busca, que estemos cómodos, Cuando estamos cómodos no necesitamos, lastimosamente, no tenemos esa necesidad, no tenemos esa hambre de Dios, no tenemos esa angustia de que Él venga a nuestra vida. Porque eso me sucedió a mí en el supuesto mejor momento de mi vida, cuando tenía el mejor empleo, el mejor sueldo, el mejor hogar.
todo funcionaba perfectamente. En realidad estaba cómoda y yo iba a misa, yo rezaba, yo hacía el rosario, o sea, hacía muchas cosas porque me sentía paz en mi corazón y creía que Dios y yo éramos íntimos, éramos súper. Pero resulta que yo estaba muy lejos de Dios. Yo estaba muy lejos de Dios. Entonces, incluso esto me hace recordar a Job. Job, un excelente hogar, hijos, el hombre más rico del mundo, sano, mejor dicho, lo tenía todo. Pero tenía, o sea, había algo por ahí que le daba pie a Satanás para pedirlo para que lo zarandeara. Satanás lo pidió para zarandearlo, pero porque en realidad Satanás tenía la confianza de que Job tuviera tan entronado en su corazón esas riquezas y todo eso que tenía, que él apenas lo perdiera, iba a renegar de Dios. Al él renegar de Dios, a él maldecir a Dios, a él pelear contra Dios, ¿qué iba a hacer? Satanás iba a arrebatar el alma de Job, iba a robar su alma, porque en realidad Satanás va detrás de nuestras almas. O sea, Job estuvo bien, tranquilo, cómodo, pero llegó un momento donde Satanás arremetió contra él, y arremetió contra él de tal forma que le quitó todo, lo perdió absolutamente todo, hasta la salud. ¿Para qué? Para que él renegara de Dios y así mismo perder su alma. Eso mismo hace Satanás con todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos muy cómodos, muy tranquilos, todo está muy placentero, pensemos si en realidad estamos con Dios o es que Satanás nos tiene en su mano cómodos, acariciándonos y dándonos las riquezas que a él le pertenecen. ¿Para qué? Para que nosotros nos confiemos de eso que tenemos y digamos, no, yo estoy bien con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar perdiendo la salvación a causa de ello. Porque en realidad no buscamos a Dios con nuestro corazón porque no tenemos la necesidad. No tenemos el hambre ni la sed de Él. No es lo mismo uno tomarse una Coca-Cola cuando está haciendo frío que tomarse una Coca-Cola en el desierto. ¿Cierto? No es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando uno tiene sed, uno anhela, uno ansia, uno desea. Pero cuando no, es normal, como si nada. Se sació por un segundo y ya. Eso nos pasa con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos sed y hambre de Él, que lo necesitemos. Por eso Él dice que nosotros para entrar al reino de Dios debemos ser como niños. Y los niños dependen total y absolutamente de sus padres. Dios quiere que seamos dependientes de Él, que lo busquemos, que lo añoremos, que tengamos hambre de Él, que querramos llegar a su presencia, entrar en su reino. Aquí llevo más de 10 parábolas enseñando en estas prédicas y resulta que es la primera parábola donde Jesús habla claramente del infierno. Y es que el infierno es real, así como existe el cielo, también existe el infierno, así como existe la vida eterna, existe la condenación eterna, que es el infierno. Y no podemos negarlo y debemos dejar de decirnos mentiras, porque es que resulta que Satanás es padre de mentira. Y él nos acomoda y nos hace ver que no, que eso es mentira, que es religiosidad, que es una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, eso es pura mentira, el infierno se vive aquí en la tierra. No, aquí en la tierra estamos siendo probados, estamos siendo formados, estamos en el camino donde Dios permite que Satanás nos zarandee para que lo busquemos a Él, para que lleguemos a su presencia, para que rindamos nuestro corazón, para que rindamos nuestra vida. Pero cuando tenemos espíritu de mulo, cuando tenemos dureza de cerviz, cuando tenemos mente de bronce, no entendemos que lo que nos está pasando es una oportunidad para cambiar, es una oportunidad para recibir a Dios en nuestro corazón, es una oportunidad para entrar en el reino de Dios. Esta es la invitación de Dios con esta parábola. Esta
es la invitación de Dios con esta parábola, que tenemos que tomar decisiones, o Dios o el Dios dinero, y que no nos acomodemos, porque Satanás es experto en acomodarnos, para robarnos nuestra salvación, para robarnos nuestra alma. Yo los invito a que vean el testimonio de Angélica Zambrano. Lastimosamente tiene muchos contradictores, como todo, pero la verdad, este testimonio es muy similar a esta parábola. Tiene mucho que ver, es un testimonio real. Y lo digo que es real, no porque la conozca a ella, pero lo digo que es real porque conozco muchos testimonios similares. Entonces, Dios es real, y aparte de eso porque he leído la palabra, y en la palabra habla de esto. Los invito, de verdad, los invito a pensar si ustedes están siendo como el joven rico, que creen que están haciendo lo bueno y que son muy buenos, o que son como Lázaro, que en su necesidad, en su pobreza, en su enfermedad, clamó a Dios. Dios lo escuchó y fue salvo. Bueno, entonces pues, Padre amado, mi Señor Jesús, presento a todas estas personas delante de ti, Señor. Padre amado, examina sus corazones. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, solo tú puedes convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Examina sus corazones y muéstranos lo malo que hay en nosotros. Espíritu Santo de Dios, derrama de tu espíritu de temor sobre toda carne, sobre toda lengua, sobre toda nación. Espíritu Santo, reargúyenos. Padre amado, muéstranos, Señor, que si tenemos al Dios dinero por encima de ti, Señor, ayúdanos a amarte, enamóranos de ti, Padre amado. Llévanos a ti con lazos de amor. No permitas que perdamos la salvación. Te necesitamos, Padre amado. Quita toda piedra de tropiezo, quita toda religiosidad, quita toda estructura mental, toda sabiduría propia, todo aquello que nos lleva a pensar o a creer que estamos bien contigo, Señor, cuando ni siquiera te conocemos. Padre amado, hoy pongo a estas personas delante de ti y te pido que te reveles a sus vidas, Señor. Así como lo hiciste conmigo, Señor, que tuviste misericordia de mí y no tuviste en cuenta mis pecados, Señor, te pido que lo hagas con ellos, Señor, porque si hoy entraron a esta página, Señor, no fue por coincidencia, Señor, sino por diosidencia. Es porque tú quieres hablarles, Señor, porque tú no quieres que se pierdan, Señor. Padre amado, mi Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y líbranos de todo mal. Amén y amén. Muchas gracias.